Curiosidades y secretos de las sociedades antiguas ancestrales. Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo y las maravillas ocultas de nuestras primeras civilizaciones. En este documental, exploraremos las curiosidades, secretos y legados de las sociedades antiguas ancestrales, culturas que, pese a haber existido hace miles de años, aún moldean nuestro mundo moderno. Desde sus innovaciones tecnológicas hasta los misterios más intrigantes, descubriremos cómo estas civilizaciones dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Prepárate para asombrarte mientras desentrañamos las historias detrás de los grandes enigmas del pasado. Las civilizaciones antiguas siempre nos han cautivado por su capacidad de lograr cosas aparentemente imposibles. Sin herramientas modernas, levantaron arquitecturas monumentales, desarrollaron sistemas de escritura avanzados y forjaron culturas tan complejas que nos siguen dejando perplejos. Desde los avanzados calendarios de los mayas hasta las ciudades subterráneas de Capadocia, cada civilización es un rompecabezas lleno de secretos. Estas culturas también nos conectan con nuestra humanidad compartida, permitiéndonos entender quiénes somos y de dónde venimos. Uno de los mayores misterios es cómo los antiguos egipcios lograron construir las imponentes pirámides de Giza. ¿Qué tecnologías usaron para mover piedras de varias toneladas con una precisión impresionante? Sea cual sea la respuesta, su legado arquitectónico sigue siendo un símbolo de perfección. Por otro lado, los romanos desarrollaron sistemas de acueductos que transportaban agua a largas distancias, revelando una ingeniería avanzada para su época. Estas estructuras no solo eran funcionales, sino que además mostraban que la sostenibilidad estaba en la mente de estas sociedades. En cuanto a conocimientos, los mayas eran verdaderos científicos estelares. Calcularon eclipses y posiciones planetarias con una precisión asombrosa, utilizando observatorios rudimentarios pero eficaces. Estas observaciones no solo tenían un fin astronómico, sino que estaban profundamente ligadas a sus calendarios agrícolas y rituales religiosos. Además, las primeras escrituras humanas, como la cuneiforme de los sumerios y los jeroglíficos egipcios, sentaron las bases para la cultura escrita. Aunque hemos descifrado muchas de estas escrituras, otras, como las del Valle del Indo, permanecen misteriosamente incomprensibles. El arte antiguo nos revela mucho sobre las culturas que lo produjeron, desde pinturas rupestres que representan escenas de caza hasta intrincadas cerámicas y tallados. Estas expresiones artísticas ofrecen una ventana al alma de estas culturas. Un elemento fascinante son los símbolos, que a menudo transmiten ideas complejas. Por ejemplo, los egipcios usaban sus jeroglíficos no solo como lenguaje, sino como una forma de conexión espiritual. Lo mismo ocurre con las figuras esculpidas de los olmecas, cuyo propósito exacto sigue siendo debatido, pero cuyo poderoso simbolismo no pasa desapercibido. El mundo antiguo está plagado de edificios y estructuras que nos dejan boquiabiertos. En Mesopotamia, los zigurats, enormes plataformas escalonadas, eran utilizados como templos y centros de adoración, conectando la tierra con lo divino. En América, la ciudad de Machu Picchu, construida por los incas en lo alto de los Andes, desafía aún la explicación sobre cómo se transportaron sus pesadas piedras. Capadocia, en Turquía, ofrece otro ejemplo fascinante: ciudades subterráneas que podían albergar a miles de personas. Fueron diseñadas únicamente para protegerse de invasores o tenían otro propósito, como almacenar agua o alimentos. Aún no lo sabemos con certeza. Más allá de sus monumentos, estas civilizaciones también tenían vidas cotidianas vibrantes. En el antiguo Egipto, los agricultores trabajaban junto al Nilo, aprovechando sus inundaciones anuales para cultivar trigo, mientras que los nobles disfrutaban de banquetes abundantes.
En las culturas mesoamericanas, el maíz era la base de la dieta, siendo considerado un regalo divino. Estas sociedades valoraban profundamente su relación con la naturaleza y moldeaban sus prácticas diarias de acuerdo con los ciclos naturales. Las civilizaciones antiguas poseían sistemas de creencias que gobernaban cada aspecto de sus vidas. Los mitos y leyendas explicaban fenómenos naturales, mientras que los rituales aseguraban la conexión con los dioses. Por ejemplo, la práctica maya del sacrificio humano, aunque impactante para nosotros, tenía un profundo significado religioso para ellos y estaba ligada a la agricultura y la fertilidad. Del mismo modo, las máscaras usadas en rituales africanos o americanos representaban espíritus poderosos y la transformación espiritual de quienes las llevaban. El contacto entre estas civilizaciones fomentó un intercambio dinámico de ideas, tecnologías y bienes. Desde la ruta de la seda hasta intercambios locales, estas redes conectaron a culturas distantes mediante el comercio de especias, textiles y metales preciosos. Este intercambio influyó no solo en las economías, sino también en las principales innovaciones culturales y tecnológicas. Aunque hemos avanzado muchísimo en la comprensión de la antigüedad, existen enigmas que siguen sin respuesta. Uno de ellos es el manuscrito Voynich, un libro ilustrado en un lenguaje completamente desconocido. Su contenido, que incluye diagramas astronómicos y botánicos, ha desconcertado a lingüistas e historiadores durante siglos. Otro ejemplo son los jeroglíficos del Valle del Indo, que desafían los esfuerzos de desciframiento moderno. Estos sistemas de escritura probablemente encierran conocimientos valiosos sobre las culturas que los crearon, pero permanecen en silencio. La capacidad de las sociedades antiguas para adaptarse a entornos desafiantes es asombrosa. Por ejemplo, los pueblos mesopotámicos desarrollaron sistemas complejos de irrigación para cultivar en un terreno árido. Los incas, por su parte, crearon terrazas agrícolas para maximizar el uso de la montaña. Sin embargo, la naturaleza también jugó un papel en su desaparición. Desastres naturales, como terremotos o sequías, muchas veces contribuyeron al declive de estas civilizaciones. Aunque muchas sociedades antiguas eran patriarcales, algunas mujeres lograron ocupar posiciones de poder. Cleopatra, faraona de Egipto, no solo fue una líder política formidable, sino también una estratega brillante en un periodo de grandes cambios para su pueblo. Al otro lado del mundo, las mujeres aztecas desempeñaron papeles esenciales en la vida familiar y las ceremonias religiosas, siendo consideradas fundamentales para el equilibrio de la sociedad. Algunas sociedades, como la del Valle del Indo o los olmecas, desaparecieron de forma enigmática. A pesar de las teorías que incluyen cambios climáticos o invasiones, la desaparición de estas culturas sigue siendo un campo abierto para investigadores. Las líneas de Nazca, inmensos dibujos en el suelo desértico de Perú, son otro enigma. ¿Fueron creadas para dioses o como guías para viajeros? Su propósito exacto sigue siendo debatido. Muchas de las ideas desarrolladas por estas culturas, desde el uso de calendarios hasta métodos de construcción, siguen vigentes. Los diseños arquitectónicos, por ejemplo, han servido de modelo durante siglos, mientras que las innovaciones agrícolas han sido adaptadas para satisfacer las necesidades modernas. Ritos y tradiciones también perduran, desde festivales religiosos inspirados en antiguos rituales hasta prácticas artísticas heredadas. A medida que exploramos las curiosidades y secretos de las civilizaciones antiguas, no solo descubrimos quiénes eran estas personas, sino quiénes somos nosotros. Su ingenio, adaptabilidad y creatividad son un recordatorio constante de la capacidad humana para superar desafíos y dejar un legado duradero. La historia antigua no es solo un conjunto de hechos, sino una invitación a conectar con lo eterno, a maravillarme con lo que somos capaces de lograr como humanidad.
Por cada misterio resuelto, parece que nacen más preguntas, alimentando nuestra fascinación interminable con estas sociedades ancestrales. Recuerda, cada antiguo ladrillo, cada jeroglífico y cada mito tiene algo que enseñarnos sobre nuestra conexión con el pasado y cómo podemos construir un futuro más rico y profundo.